Vamos a empezar esta sesión, buenos días a todos, con pues el desarrollo del análisis con el modelo pseudo tridimensional que habíamos iniciado en la clase del jueves pasado, ¿no? Entonces, habíamos estado revisando en esta pantalla que estoy compartiendo las hipótesis principales para el uso de este modelo, ¿no? En el análisis pseudo tridimensional se considera una estructura en tres dimensiones como el conjunto de pórticos planos, ¿no? Y habíamos anotado el hecho, por ejemplo, aquí en este diagrama teníamos, por ejemplo, ese pórtico plano que estoy resaltando hacia la parte posterior, digamos, de esa edificación. Luego teníamos eh, este otro pórtico plano, digamos frontal, ¿no? El otro pórtico sería el que está, digamos, hacia la izquierda, que estoy resaltando aquí, y el otro pórtico, pues, sería este que está hacia la derecha, ¿no? Y como resultado del ensamble de las matrices de rigideces, ¿no?, laterales de esos pórticos, podríamos tener la matriz de rigidez global, ¿no?, para toda la estructura, pero esa matriz de rigidez global estaba definida en función de unos grados de libertad globales también para toda la estructura. Y esos grados de libertad globales son con la hipótesis, ¿no?, del diafragma rígido como un elemento, ¿no?, que une a los pórticos estos. Entonces, si consideramos que esos diafragmas rígidos tienen estos 3 grados de libertad por cada piso, 2 traslaciones en su plano y una rotación con un eje, digamos, ortogonal al plano, entonces tendríamos un modelo de varios grados de libertad con un número de grados de libertad igual a 3 veces n, siendo n el número de pisos. En este caso del ejemplo, 6 grados de libertad, ¿no? Ahora, una cosa son los grados de libertad globales, que son los que están aquí, los que están definiendo el movimiento de los pisos, de los diafragmas del piso. Y otra cosa son los grados de libertad, eh, diríamos, locales, ¿no? Para el pórtico frontal, estos serían los grados de libertad eh, locales, ¿no? Son 2 desplazamientos laterales, considerando la matriz de rigidez, ¿no?, en el pórtico plano, ¿no? Desde luego, eso no quita el hecho de que tengamos también, ¿no?, giros, ¿no? Aquí hay giros, desde luego, ¿no? No solamente en el plano del pórtico, ya sabemos que también hay giros a 90 grados, ¿no?, digamos en los pórticos de la izquierda y de la derecha, ¿cierto? Y eventualmente podríamos también considerar giros, ¿no?, torsionales, ¿no? Pero, bueno, el punto aquí es que estamos considerando pórticos planos, ¿no? Y para cada uno de esos pórticos planos tiene su respectiva matriz de rigidez lateral, ¿de acuerdo? Ya para conseguir esa matriz de rigidez lateral para cada pórtico plano que compone este modelo, ya ha tenido que haber, ¿qué cosa? Un procedimiento de condensación, ¿no?, estática, ¿no? ¿Qué es esto, no? La condensación estática, por el cual tenemos un pórtico plano con, bueno, varios grados de libertad, desplazamientos laterales, giros, eh, y que por un procedimiento, ¿no?, de condensación estática precisamente, se reducen, ¿no?, los grados de libertad a ser utilizados, ¿no? Eso no quiere decir que desaparecen de la deformación de la estructura, no, no desaparecen de eso. Lo que desaparecen esos
esos giros y esos grados de libertad diferentes a los desplazamientos laterales, porque bueno, vamos a hacer un análisis con fuerzas laterales solamente, ¿no? Bueno, entonces, con eso en mente, entonces, en el análisis pseudo tridimensional tenemos los pórticos planos, cada uno de ellos con sus respectivos grados de libertad locales, ¿no? Para poner otro ejemplo, otro pórtico, digamos este de la izquierda, ¿no? Tendríamos estos grados de libertad, ¿no? Locales, ¿no? Para ese pórtico de la izquierda, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Para el pórtico de la derecha, estos grados de libertad, ¿no? Para el pórtico del fondo, digamos, estos grados de libertad locales, ¿no? Y bueno, para el pórtico frontal, estos que ya habíamos dibujado. Estos grados de libertad locales para el plano de cada uno de esos pórticos son diferentes de estos grados de libertad globales, ¿no? Sin embargo, estos desplazamientos locales están gobernados en cierto modo por estos desplazamientos del diafragma, ¿no? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los relaciona? El hecho de que consideremos que este diafragma de piso pues actúa como un diafragma rígido, ¿no? Rígido en su plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el diafragma se mueve tan solo así con esta línea, con esta flecha roja, solamente en esta dirección digamos X, ¿no? Entonces tan solo habrían desplazamientos laterales aquí, ¿no es cierto? Entonces estaría gobernando estos desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos paralelos a X, digamos. Si hay un giro, ¿no? El giro que ven ahí teta 1 y teta 2, esos giros van a inducir a desplazamientos, ¿no? Y cómo inducen esos desplazamientos ya lo hemos visto en cierto modo cuando tocamos la teoría de los efectos de torsión en planta, ¿no es cierto? Allí vimos cómo es que aparecen, digamos, esos desplazamientos por giros en planta. Bueno, entonces decíamos, luego de hacer esta presentación, pues que íbamos a ir al procedimiento. Y antes de ir al procedimiento, quisiera recordar que para considerar estos grados de libertad globales, por ejemplo, no estamos considerando desplazamientos verticales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los desplazamientos axiales, ¿no? Por ejemplo, en las columnas, estos desplazamientos son prácticamente nulos, ¿no? Las deformaciones axiales, columnas, son no relevantes, se pueden considerar como cero. También los desplazamientos axiales, ¿no? Aquí en las vigas, también se pueden considerar como no relevantes, digamos iguales a cero. ¿De acuerdo? Entonces, esa hipótesis conduce a una limitación, ¿no? Para este modelo. La limitación es que, bueno, la primera, que los diafragmas, bueno, pueden ser considerados eh, rígidos en su plano, ¿no? Para, digamos, diafragmas de piso flexibles, ¿no? Este modelo pues no funcionaría, ¿no? Y lo otro es edificaciones de una altura importante, ¿no? En donde las deformaciones axiales en columnas ya sean pues, relevantes, ¿no? Allí pues esa hipótesis de deformaciones axiales nulas no sería válida, ¿no? Y entonces pues no podemos utilizar un modelo como este. Bien. Entonces el procedimiento consiste primero en identificar cada pórtico plano, ¿no?
cada pórtico plano que forma parte de la estructura, ¿no? Y determinar las rigideces laterales, ¿no? Para cada pórtico plano componente. Pero, como sabemos, está cada pórtico en unos grados de libertad locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta pequeña estructura de 2 pisos, tenemos este pórtico, pórtico I, cuya elevación se muestra aquí al lado hacia la derecha. Entonces este pórtico I, como pórtico plano, tiene pues unos grados de libertad locales, ¿no? En el plano del pórtico. Entonces a ese pórtico I se le puede determinar, ¿no? Su matriz de rigidez lateral, ¿no? Acá sub L. Esa matriz de rigidez lateral está determinada en función a estos grados de libertad locales, U sub I1 o U sub I2, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí va a ser importante recordar esta notación, ¿no? El U sub IJ, ¿no? Estos desplazamientos laterales locales, ¿no? Donde tenemos 2 subíndices. El primero de ellos, el I, el primero indica el pórtico, ¿no? Y el segundo indica el piso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese en la planta que ven hacia la izquierda, tenemos el pórtico I que forma un ángulo alfa sub I con respecto al eje X. Entonces aquí, bueno, es necesario considerar lo siguiente, ¿no? Tenemos que plantear, ¿no? Un sistema de referencia, ¿no? Un sistema de referencia. Entonces aquí tendríamos el eje X, ¿no? Digamos, y aquí el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, Z será el plano vertical, ¿no? Indicará todos los planos verticales. Entonces, alfa sub I que ven aquí es el ángulo que forma el pórtico I con el eje global X, ¿no? Entonces, X y son ejes globales. Bien, entonces, determinados las matrices de rigidez lateral para cada pórtico componente, hay que determinar ahora las rigideces de cada pórtico, pero transformadas, ¿no? A los grados de libertad globales, ¿no? Entonces veamos aquí otra vez el pórtico I, un poco más echado, ¿no? En el piso J, ¿de acuerdo? Entonces fíjese aquí en este diagrama que el pórtico I tiene un ángulo alfa sub I, ¿no? Que forma con el eje X global. Tenemos el centro de masas, ¿no? Del piso. Entonces el centro de masas, bueno, está aquí, desde luego, ¿no? Está en algún lugar de todo este diafragma, ¿no? Hay un centro de masas identificado. Entonces ese centro de masas está acá, y aquí estamos además señalando los desplazamientos, ¿no? Del centro de masas. U sub 0J, B sub 0J y teta sub 0J. ¿Ya? Los dos traslaciones, U y V, y el giro en planta teta sub 0. ¿Qué más? Tenemos aquí U sub IJ, ¿no? Que es el desplazamiento lateral del pórtico I en el piso J. ¿Qué otra información necesitamos? Las coordenadas del centro de masas, que están aquí definidas como X sub 0 y Y sub 0. Y luego las coordenadas de un punto del eje del pórtico. Puede ser este X, bueno, está aquí como X sub I, Y sub I, pero puede ser aquí, ¿no? Al medio, o aquí al otro rincón, al otro extremo. Inclusive, bueno, en una proyección, ¿no? A lo largo del eje local, ¿no? Del pórtico. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve este punto? Realmente para definir R sub I que ven acá. ¿Qué cosa es? La distancia del centro de masas al eje del pórtico. ¿De acuerdo? Entonces, R sub I, la distancia del centro de masas al eje del pórtico, se calcula con esta expresión. Una expresión que ya conocen realmente, ¿no? De sus cursos de segundo ciclo, si no me equivoco, que necesita de esta información.
X y Y sub I, que son aquí las coordenadas, ¿no?, de un punto del eje del pórtico, X sub 0 y Y sub 0, las coordenadas del centro de masas, y el ángulo alfa, alfa sub I, el ángulo que forma el eje pórtico Y con el eje global X, ¿no? Y con R sub I, con esa distancia, ya podemos encontrar la relación que hay entre el, el desplazamiento, ¿no?, lateral del pórtico Y en el piso J, ¿sí?, con los desplazamientos U sub 0J, B sub 0J y teta sub 0J del centro de masas en el piso J. Por eso necesitamos coseno de alfa I, seno de alfa I y R sub I. Pues, y esta ecuación también se puede deducir con las matemáticas de segundo ciclo, ¿no?, de la carrera. De modo que, como aquí se va a trabajar con frecuencia con matrices, la fórmula que relaciona el desplazamiento del pórtico I en el piso J, desplazamiento lateral, con los desplazamientos del centro de masas, se puede colocar en forma matricial, que ven aquí abajo. Tenemos una matriz fila, ¿no?, que contiene a coseno de alfa, seno de alfa y R sub I, y una matriz columna que contiene los desplazamientos del centro de masas en el piso J. Entonces, matricialmente esto se representa de esta forma. Una submatriz G sub I J, G minúscula, ¿no?, una submatriz también O sub 0J, lo que está en negrita, O sub 0 en este documento, y G sub I J, pues representan matrices. Bien, entonces, sea el vector U mayúscula sub I un vector que define los desplazamientos locales de todos los pisos del pórtico, porque hoy tan solo hemos trabajado con el piso J, ¿no? Entonces aquí tenemos U sub I1, U sub I2, U sub I3, hasta U sub I n, que pues compone el vector U sub I, un vector de todos los desplazamientos laterales, ¿no?, locales del pórtico. Eso sería igual matricialmente a una gran matriz G mayúscula sub I, compuesta por los G minúsculas, ¿no?, y el vector U sub 0 mayúsculo, ¿no?, que es un vector de desplazamientos del centro de los centros de masa, ¿no?, de todos los pisos. Esta matriz G mayúscula sub I se le denomina matriz de transformación. Entonces, y esta es una cuestión de matemáticas analíticas, ¿no?, la matriz transformada del pórtico está aquí, ¿no?, K sub LI sería igual a G sub I transpuesta, la transpuesta de la matriz de transformación, por la matriz de rigidez lateral, ¿no?, en las coordenadas locales que ya habíamos conseguido previamente, y otra vez G sub I, la matriz de transformación, pero ya no transpuesta, ¿no? Entonces, esta es la manera en que vamos a pasar, en cierto modo, ¿no?, la matriz de rigidez del pórtico I a las coordenadas globales. ¿De acuerdo? De tal manera que haciendo esa operación para todos los pórticos componentes, vamos a tener todos los K sub LI, ¿no?, que ya se podrán sumar, ¿no?, se podrán sumar bueno, en la posición, ¿no?, en la fila y columna respectivas que le toque, porque ya están todos en el mismo sistema de coordenadas globales, ¿no? Para fuerzas estáticas se pueden determinar los vectores, ¿no?, de cargas. Para un piso J tenemos aquí, si las fuerzas son estas, F sub X, F sub Y, que ven acá, positivos, ¿no?, hacia arriba y hacia la derecha, izquierda derecha.
y positivo el giro o el momento cuando es antihorario, ¿no? De ahí conseguimos el vector de cargas, ¿no? Para un piso J. Bueno, esta es una situación, ¿no? Tenemos otra situación, ¿no? Que sería esta, ¿no? Una fuerza F sub X con una excentricidad, como ven, que va a generar un momento entonces, como ustedes ya notan, así, ¿no? Un momento horario, ¿no? O sea, un momento negativo, ¿no? Por eso, lo que corresponde al momento, el tercer término del vector, tenemos el signo menos F sub X por la excentricidad, ¿no? Solo por poner, bueno, algunos ejemplos. Y bueno, el vector de cargas para todo el sistema ya será, bueno, F sub T, formado por todos los subvectores, ¿no? De cargas para todos los pisos. Tenemos las fuerzas externas, tenemos la matriz de rigidez, que podemos conseguir desplazamientos, ¿no? Y se plantea la ecuación de equilibrio, ¿no? Fuerza igual a matriz de rigidez por matriz o vector de desplazamientos de los centros de masa. Lo que conseguimos aquí, para el caso estático, son los desplazamientos de todos los centros de masa en todos los pisos. Conseguido U sub 0, porque esa es la solución a este problema, conseguido U sub 0, pues ya podemos encontrar los desplazamientos para cada pórtico, ¿no? Con esta expresión. Vamos regresando, ¿no? Y en cada piso, bueno, podemos utilizar la pequeña matriz de transformación de G minúscula, ¿no? Con los desplazamientos en cada pórtico laterales, ¿no? Ya se puede utilizar, calcular las fuerzas laterales en cada pórtico, ¿no? Y también, bueno, los desplazamientos o giros, mejor dicho, eh, para completar todo el campo de desplazamientos y deformaciones, ¿no? De los pórticos, ¿no? Bueno, como les decía, este modelo no sería aplicable en el caso de edificaciones altas y esbeltas, donde las deformaciones axiales ya pueden ser apreciables, ¿no? Así que veamos un pequeño ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo de una estructura porticada de concreto armado, cuyo módulo de elasticidad está aquí, 2 millones de toneladas por metro cuadrado, o sea, 200.000 kilos por centímetro cuadrado. Considerando que el diafragma de piso es rígido, la fuerza aplicada F es 10 toneladas, caso estático. Las columnas son de 30 por 30. Las luces, como ven aquí, de cada crujía son iguales a 6 metros. El punto O, que es el centro de masas, se ha calculado en 4.5 desde el origen, ¿no? X, y 4.5 también desde el origen en Y. Las coordenadas del centro de masas son iguales a 4.5, 4.5, ¿no? Bueno, las columnas son todas iguales y por eso es que tenemos, aunque 6 pórticos en total, tenemos realmente dos pórticos típicos, ¿no? Tenemos dos pórticos típicos. Este pórtico 3 es semejante, digamos, en su plano, ¿no? Al pórtico C, ¿no? Y aquí está la elevación de esos pórticos, que llamaríamos pórtico tipo 1, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el pórtico del eje 2, el pórtico del eje 1, que es realmente igual en su plano, en sus planos, a los pórticos A y B. La elevación está aquí. Bueno, es necesario mencionar, aunque está escrito allí, que las vigas tienen como sección 30 por 60 centímetros.
Bueno, la altura a eje del elemento es 3.5, como ven en la figura. Y entonces vamos a obtener primero las rigideces laterales de cada pórtico. Primero del pórtico de un piso. Rigidez lateral del pórtico tipo 1 de un piso y de una crujía, ya la conocemos, ¿no? Bueno, aquí está ya deducida, ¿no? De sus coeficientes, factor gamma, ¿no? Es igual a 0.4667, ya haciendo los números del caso. Ya saben que eso es la relación de rigideces relativas, ¿no? De la viga entre la columna. Ingeniero, disculpe, ¿podría hacer un repaso de cómo se llama esa matriz de rigidez del pórtico? Esta matriz, Sí, ingeniero. bueno, esta matriz de rigidez total del pórtico se obtuvo, creo que eso estaba aquí, ¿no? Lo vimos en la clase anterior. Bueno, en una clase anterior. Aquí está. La rigidez lateral del pórtico simple. Esta. Sí, en una clase anterior vimos, ¿no? Que se trataba de encontrar primero las matrices de rigidez de cada elemento, ¿no? Cada elemento componente. Tenemos las dos columnas y la matriz de rigidez de la viga. Y bueno, la matriz de rigidez de las columnas tenía una forma, ¿no? Con los grados de libertad locales, digamos, serían este desplazamiento y luego el giro. A su vez, bueno, la matriz de rigidez de la columna de la derecha, pues también tiene sus grados de libertad locales. Y mientras que la viga, ¿no? La viga tendrá sus grados de libertad locales, que en este caso serían dos giros. Habíamos mencionado también que, bueno, realmente la matriz de rigidez, ¿no? De la columna esto, bueno, en algún libro de análisis estructural matricial lo pueden encontrar, también el análisis estructural en los últimos capítulos de un libro clásico de análisis estructural también pueden encontrar los fundamentos de la técnica matricial de análisis. El libro de Jack McCormack, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Hay otros libros que ya desarrollan toda la técnica matricial, ¿no? Pero en cualquier caso, ya he mencionado que llevar el curso de análisis estructural 2 realmente es muy provechoso para estos propósitos y también para otro tipo de análisis por elementos finitos. Se ve un poco allí, ¿no? Pero bueno, eh, para, el, para la columna, si aquí designamos el grado de libertad 1 al desplazamiento lateral como grado de libertad 2 al giro, entonces
posible deducir que las componentes, ¿no?, de la matriz de rigidez, ¿no?, de esa columna con esos grados de libertad son estos términos, ¿no? Acá es 4 veces. Pero no pongo el otro término porque realmente eso es ya simétrico, ¿no? Bueno, la matriz de rigidez de la columna de la derecha es idéntica. De hecho, sus grados de libertad locales son los mismos, ¿no? Solo que a nivel global ya son otras cosas, ¿no? Y para la viga, lo que tenemos es, si este es el grado de libertad local 1, el giro de la izquierda, el extremo izquierdo, y el grado de libertad 2, el giro del extremo derecho. Entonces la matriz de rigidez de la viga será, pues, el primer término es 4EI entre L, ¿no? Pero es el momento de inercia de la viga, ¿no? El segundo término es 2 veces E entre L. Y aquí el término de la segunda diagonal es 4EI entre L. Y bueno, la matriz es simétrica. Y bueno, lo dicho, que a nivel global, ¿no?, este desplazamiento uso-bono sería este, ¿no?, para el desplazamiento, o perdón, para el grado de libertad local 1 de la columna de la izquierda y también para la columna de la derecha. Luego, respecto a la giro, ¿no?, teta 1 es equivalente, digamos, al grado de libertad local 2 para la columna de la izquierda y nada más, ¿no? Bueno, y es equivalente también al grado de libertad 1 de la viga, ¿no? Y el grado de libertad teta 2 sería aquí, ¿no?, ligado al grado de libertad local 2 de la columna de la derecha y el extremo derecho de grado de libertad local 2 de la viga. Bueno, aquí me equivoqué. Es teta 1, ¿no? De manera que cuando se construye la matriz de rigidez, cuando se ordenan las filas y las columnas, de tal manera que, bueno, la primera fila y la primera columna correspondan al desplazamiento lateral. En este proceso de ensamble, pues se vayan sumando los términos ligados a los grados de libertad locales, ¿no?, según lo que corresponda, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este término, 4EI entre H más 4EI B entre L, ligado al giro, ¿no?, teta 1.
Bien, decía que para tener este término había que sumar este, ¿no? Más este. Porque tal como estaban arreglados los grados de libertad aquí, esto representa los términos ligados al grado de libertad θ 1. Y aquí la primera fila y la primera columna representan los términos ligados al grado de libertad U sub 1. Con respecto a la viga, pues, el razonamiento es análogo. Bueno, entonces de esa manera se va ensamblando la matriz de rigidez para obtener la matriz de rigidez total. Y esa matriz de rigidez luego ya es condensada, ¿no? Con el procedimiento de condensación estática, ¿no? Se separan, se subdividen, luego la matriz de rigidez y los vectores, ¿no? de desplazamiento. Con estas submatrices, sobre todo de rigidez, se encuentra la expresión por la cual, ¿no? se consiguen las matrices de rigidez laterales, ¿no? Y para el pórtico teníamos esta expresión. Bien, entonces regresemos al problema. Esta matriz de rigidez, bueno, la que tenemos aquí, es una matriz, bueno, más ordenadita, porque tiene el término gamma allí, que la relación de rigideces relativas, ¿no? Entonces, bueno, también hacemos esta subdivisión imaginaria, ¿no? De las matrices, esto me refiero, para tener K1, 1, K1, 2, K2, 1 y K2, 2. ¿De acuerdo? Y bueno, operando tenemos esta expresión para la matriz de rigidez lateral, ¿no? Tenemos todos los valores, ¿no? Tenemos la elasticidad, el momento de inercia de la columna, la altura del eje de elemento, el factor gamma. Con eso calculamos la matriz de rigidez lateral, ¿no? Para el pórtico tipo 2, también se puede llegar, ¿no? a la deducción de la matriz de rigidez simétrica que ven aquí. ¿De acuerdo? El factor gamma es el mismo, la relación de rigidez es relativa, ¿no? Esta expresión para la matriz de rigidez es válida para columnas iguales, ¿no? Mucho cuidado. Aquí en este pórtico, las dos vigas son iguales, ¿no? De la misma longitud, la misma sección, y las tres columnas son iguales, ¿no? La misma altura, la misma sección, ¿de acuerdo? La misma condición de empotramiento. Si algo de eso cambia, esta materia de rigidez no se aplica, ¿no? Entonces hay que deducir la respectiva matriz de rigidez, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos la matriz de rigidez. A esta matriz de rigidez también, bueno, se le puede, ¿no? hacer la subdivisión esta para tener las submatrices y utilizar luego esta expresión. Y luego la otra expresión de la rigidez lateral, ¿no? por condensación estática, ¿no? Y se deduce, se encuentra esta expresión para la rigidez lateral, ¿no? de un pórtico de dos crujías iguales, ¿no? Iguales. Bueno, reemplazando los números, tenemos la
magnitud, digamos, para la rigidez lateral de ese pórtico tipo 2. 10.325 toneladas por centímetro, mientras que para el pórtico de una sola crujía es 6.848. Hay una relación de 1 a 2, ¿no? Y de 1 a 1.5, ¿no? Bueno, tenemos las dos matrices de rigidez laterales para los dos pórticos típicos. Se dirán, pero ¿cuál matriz? ¿No? Sale un número nomás. Bueno, es una matriz de 1 por 1. ¿De acuerdo? Porque tan solo hay un desplazamiento lateral, ¿no? Pero la matriz de rigidez de la estructura tiene que salir una matriz de 3 por 3, ¿no? Porque hay 3 grados de libertad para el sistema global. 2 desplazamientos laterales, ¿no? Y un giro en planta, ¿no es cierto? Entonces veamos. Se establece, ¿no?, para cada pórtico, como ven ahí, esta serie de informaciones muy útiles, ¿no? Según el pórtico, tenemos los puntos de paso, X y Y sub I, que son iguales a esto. Estamos trabajando, como ven ahí, en centímetros. Entonces, nótese que para el pórtico 1 se está usando las coordenadas 0,0. Y sí, por supuesto que tiene sentido. Aquí está, para el pórtico 1, el punto un punto del eje, lógicamente 0,0. Para el pórtico 2, este punto sería 0,6. ¿no? Para el pórtico 3, 0,12. Bueno, metros, ¿no? Eso es lo que está aquí. Pórtico 1, 0,0. Pórtico 2, 0,6. 600 en centímetros. Para el pórtico 3, 0,12. 1200 centímetros. Bueno, lo mismo para los pórticos paralelos al eje Y. El pórtico A 0,0, para el pórtico B 600,0, para el pórtico C 1200,0. Y el ángulo alfa, bueno, el ángulo que forman los pórticos, ¿no? 0 para los pórticos 1, 2 y 3 y 90 grados para los pórticos A, B y C. Sabiendo que X sub 0 y Y sub 0, las coordenadas del centro de masa son 450 centímetros, ya se puede calcular X menos X sub 0, Y menos Y sub 0. Como ven, hay valores negativos inclusive. Y con eso se calcula R sub I, la distancia, ¿no?, de cada pórtico al centro de masas. Y hay valores negativos, como ven. Luego, tenemos los pórticos con su respectiva rigidez lateral. Pórtico 1 de un solo piso, pero de 2 crujías, ¿no? 10.325. El pórtico 1 es, veamos, paralelo a X, alfa es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto, coseno alfa es 1, seno de alfa es 0, y R sub I, bueno, el R sub 1, ya está calculado aquí, 450 centímetros. Y así análogamente para los demás 5 pórticos. Su rigidez lateral, coseno de alfa, seno de alfa y el valor de R sub I, con el signo. Bien, la materia de rigidez total ya está aquí, ¿no? Y se calcula como una suma de las rigideces transformadas. Hay que transformar, ¿no?, las 6 rigideces que vemos acá. Primero vamos a hacer un ejemplo con el pórtico 1, ¿no? Entonces veamos G sub 1, ¿no? G sub 1 sería coseno de alfa, 1, 0, seno de alfa, y R sub I 450. ¿no? Todo esto sería G sub 1. ¿no? Una matriz fila, ¿no?
y 10.325 sería el único término de la matriz de rigidez del pórtico 1, ¿no? En coordenadas locales. Y lo que necesitamos es la matriz de rigidez transformada. Deberíamos dejarlo tan solo como caso 1. Ya de cierto modo deja de ser una matriz de rigidez lateral, ¿no? Entonces la matriz de rigidez transformada sería G sub I traspuesta, ¿no? Bueno, G sub I traspuesta sería una matriz fila, ¿no? O perdón, columna, con estos términos, 1, 0, 450, ¿no? Y ahí viene la matriz de rigidez lateral en sus coordenadas locales, ¿no? Que sería la matriz de 1 por 1 con el único término igual a 10.325. Y luego G sub I. 1, 0, 450. Y matriz transformada. Bueno, vamos a dejar este número 10.325 aquí afuera, ¿no? Como un escalar. Bien, luego tenemos esta multiplicación, ¿no? Este vector columna 1, 0, 450 por este vector fila, ¿no? 1, 0, 450. Ya ustedes saben que eso no da un número, eso da una matriz de 3 por 3, ¿no? El primer término es este número 1 que multiplica todos los términos de la fila. Entonces eso será igual a 1, 0, 450. La segunda columna será este número multiplicado por todos los términos de la matriz fina, ¿no? O sea, 0. Bien, la tercera fila estaría formada por este número, 450, que multiplica todos los términos del vector fila, ¿no? Ahí está. Esa sería la matriz de rigidez transformada del pórtico 1, donde recordemos cada posición, digamos, en la respectiva fila y columna, pues tiene que ver con el grado de libertad, ¿no? Libertad U sub 1, bueno, U sub 0, ¿no? Aquí V sub 0, ¿no? Y el tercer término es θ sub 0, ¿no? Asociado a giro en planta. Lo mismo con las columnas, ¿no? O en las filas. Bien, la misma operación se hace para los 5 pórticos siguientes, cosa que les dejo de tarea, ¿no? Y todos van a estar en esos términos, ¿no? En los términos de los grados de libertad globales U sub 0, V sub 0 y θ sub 0. Entonces ya podrán sumar, ¿no? Los términos de todos los 6
de todas las 6 matrices, ¿no?, transformadas. Nótese que aquí hay un 450 al cuadrado, ¿no?, en la tercera fila, tercera columna, multiplicado por 10.325, además. Es un valor bien grande. Bueno, sumando, entonces, todas las 6 matrices transformadas, pues resulta en este número. Bueno, esta matriz, ¿no?, matriz de rigidez total, ¿no? El primer término de la diagonal, por cierto, está ligado a una matriz de rigidez neta, ¿no?, en dirección X, ¿no? El segundo término, una matriz de rigidez lateral neta, ¿no?, en dirección Y. Y aquí el tercer término de la diagonal es una rigidez torsional, ¿no?, en planta, neto. Bueno, esas son las operaciones que se tienen que hacer para llegar a esta matriz de rigidez total. Está en toneladas y centímetros, ¿no?, en las unidades que corresponden, ¿no? Por eso salen esos números algo grandes. Como las fuerzas externas son estas, 10 en dirección X y 0 en lo demás, ¿no?, y aquí tenemos el vector de desplazamientos, donde tenemos, ¿no?, la determinación de los desplazamientos de piso por un análisis matricial, ¿no es cierto?, cosa que también para ustedes eso es pan comido. Pues se encuentran los desplazamientos U sub 0, B sub 0 y θ sub 0. Nótese que, como era de esperar, el desplazamiento en dirección X, ¿no?, es el más grande, ¿no?, casi 0.4, casi 4 milímetros, 3.7 milímetros. Y el desplazamiento, perdón, en Y es bien pequeño, ¿no?, no llega ni a 1 milímetro. Pero, bueno, pero es, ¿no? Y el giro también, bueno, aparentemente es pequeño, ¿no? 6.1 por 10 a la menos 5 radianes, ¿no? Bueno, para hallar los desplazamientos laterales en los pórticos y los otros giros, ya vamos, por ejemplo, al pórtico 3, ¿no? Se utiliza la matriz de transformación, ¿no?, que son 3 por el desplazamiento, vector de desplazamientos de los centros de masa. Bien, por tanto, haciendo las operaciones, porque estos U sub 0, V sub 0 y θ sub 0 son conocidos, pues encontramos el desplazamiento del pórtico 3, 0.323 centímetros, ¿no? Y bueno, como tenemos esta relación entre giros y desplazamiento lateral, pues está reemplazando valores, tenemos unos giros, ¿no?, en radianes, ¿vale?, unos pequeñitos, esos giros. Y para el pórtico 1, bueno, lo mismo, análogamente, utilizando las expresiones que ya sabemos, pues encontramos el desplazamiento que es igual a 0.39 por 0.40 centímetros. Bueno, y operando los valores, tendríamos estos giros, ¿no?, también relativamente pequeños, ¿no? Los momentos flectores, bueno, se pueden calcular, ¿no?, bien con las matrices de rigidez, o bueno, con expresiones de, por ejemplo, la teoría de carga de fricción, ¿no? Entonces tenemos aquí las columnas exteriores, el momento en el extremo superior, 2.18, el momento en el extremo inferior, en la base, ¿no?, 2.40. Para la columna interior, central, ¿no?, tenemos aquí el momento en el extremo superior y el momento en la base. Los momentos en la base son ligeramente mayores, ¿no? Para las vigas, bueno, la viga de la izquierda, el momento en el extremo izquierdo es este valor, menos 2.18 toneladas metro, y para el extremo derecho es menos 1.28 toneladas metro, la mitad casi, ¿no?, un poquito más de la mitad. Como la viga derecha es realmente antisimétrica con respecto a la viga izquierda, ¿no?, entonces ya se pueden tener, ¿no?, los momentos flectores en esa otra viga, ¿no?, y por ejemplo tener este diagrama de momentos flectores en toneladas metro, ¿no?, y así análogamente el razonamiento es el mismo,
para encontrar el diagrama de fuerzas cortantes, bueno, las deformadas, ¿no? Con los giros que ya se tienen, y así sucesivamente. Bueno, este es el ejemplo estático. Y ahora veremos propiamente un ejemplo dinámico. A ver, un momento, sí, debo atender un asunto brevemente. Un momento.
Bien, vamos a seguir. Disculpen, ¿sí? Vamos a ver entonces, luego de ese ejemplo, en un caso estático, pues vamos a ver el ejemplo de un análisis sísmico. Realmente, como les había dicho, pues las consideraciones ya para un análisis sísmico que se emplean para un modelo pseudo-tridimensional también son aplicables para un modelo tridimensional. En general, el análisis sísmico pues, debe tener en cuenta todos los grados de libertad necesarios para representar todos los modos posibles de deformación y las fuerzas de inercia significativas. A menudo pues, tendremos la ocasión de modelar ya edificaciones pues, bastante complejas, ¿no? En donde los grados de libertad a utilizar pues, en el modelo son, como había dicho antes, ¿no? De miles o decenas o centenas de miles, ¿no? Sin embargo, no todos los modos de vibración, esos miles de modos, son útiles o tienen relevancia en la respuesta total. De modo que se emplean pues, un número limitado para representar pues, esto que se menciona como los modos de deformación y la fuerza de inercia significativos, ¿no? Las ecuaciones de movimiento, por otro lado, tienen la misma forma matricial, ¿no?, que en los casos anteriores, ¿no? Lo que cambia son, lógicamente, las matrices de masas y de rigideces, ¿no? Tienen pues, más elementos. Algunas matrices, sobre todo las de masas, pues ya pueden no ser necesariamente diagonales, ¿no? Son diagonales cuando las masas están concentradas, ¿no? Pero ya si las masas están distribuidas, ¿no? Ya no vamos a tener ese tipo de matrices de masas diagonales, ¿no? Ahora bien, no parece ser necesario refinar demasiado un modelo elástico que representa una estructura que se espera incursione en comportamiento no lineal para la intensidad del sismo de diseño. Lógicamente, para intensidad de un sismo moderado o un sismo leve, pues allí, ¿no? Sí, el modelo elástico pues, va a representar cabalmente, en la medida que esté bien hecho, ¿no?, bien definido, la distribución de esfuerzos y de desplazamientos y deformaciones que podamos esperar como un comportamiento, ¿no?, posible. Pero que ya para la intensidad del sismo diseño, donde esperamos un comportamiento no lineal, pues allí hay que tomar los resultados pues, con pinzas, ¿no?, y ya apelando también a la experiencia, que nos va a indicar cuán válidos, ¿no?, son los resultados, en donde tendríamos que refinar, ¿sí?, para tener un diseño pues, realmente seguro. En edificios, bueno, generalmente se supone que los pisos son diafragmas rígidos, ¿no? De modo que tenemos 3 grados de libertad por piso. Los desplazamientos laterales, lo hemos dicho, y el giro en planta. Los detalles para determinar la matriz de rigidez fueron desarrollados hace un momento, ¿no? Ahora vamos a ver, bueno, cómo determinar la matriz de masas, ¿no? La matriz de masas, como ustedes saben, no viene de las fuerzas de inercia que se consideran en el modelo. Entonces, en las ecuaciones de movimiento, ahora las fuerzas de inercia deben incluir los productos de los momentos de inercia de masas con las aceleraciones rotacionales, ¿no?, porque las fuerzas de inercia translacionales ya son, ¿no?, los productos de la masa por la aceleración translacional. Entonces, la matriz de masas va a adoptar esta forma. Para nuestro modelo
En ese caso, la matriz de masa, decíamos, adopta esta forma. Tenemos allí la matriz de masa semi mayúscula compuesta por una submatriz, ¿no? N minúscula 1, 2, hasta N. Y la matriz de masa de un piso tal como J, N sub J, estará formada por esta matriz diagonal. MJ en la primera fila y primera columna representa la masa translacional para la X, ¿no? En el segundo término de la diagonal, pues estamos allí colocando la masa translacional en Y, pues igual a la translacional en X. Y luego el tercer término es precisamente el momento de inercia de masas, ¿de acuerdo? Polar, ¿no? Como momento de inercia polar. Y en áreas rectangulares, ese momento de inercia polar, pues es igual a esta expresión. La masa translacional por el radio de giro al cuadrado, ¿de acuerdo? El radio de giro al cuadrado, pues en una área rectangular es la suma de los cuadrados de los lados entre 12, ¿no? Y eso, bueno, suponiendo que la masa está uniformemente distribuida, ¿no?, en el rectángulo, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Para diafragmas ya con otra forma, pues habrá que utilizar Steiner, ¿no?, y cosas parecidas, ¿no? Y bueno, las ecuaciones de equilibrio dinámico tienen la misma forma matricial que ya hemos visto. De la matriz de masas, bueno, el detalle ya lo hemos visto. La matriz de rigidez también, ¿no? C, bueno, la matriz de amortiguamiento usualmente, ¿no?, se adopta la matriz esta proporcional, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso? Entonces, una manera, ¿no?, de representar esa matriz de rigidez, no, perdón, matriz de amortiguamiento es el modelo de Rayleigh, ¿no?, según la cual tenemos una proporcionalidad, ¿no?, planteamos, mejor dicho, una proporcionalidad de esa matriz de amortiguamiento con la matriz de masas, ¿no?, y la matriz de rigidez. Bueno, hay otros modelos de amortiguamiento proporcional, el modelo de Coffey, ¿no?, que ya tiene otros términos, es mucho más complejo y, bueno, usado bastante en análisis dinámicos no lineales, ¿no? Pues es una manera también, el amortiguamiento de Rayleigh, utilizado para construir esa matriz de amortiguamiento proporcional. Al otro lado de la ecuación tenemos, bueno, menos la matriz de masas, la aceleración del suelo, pues dado generalmente por el acelerograma, ¿no?, del terremoto, y este vector 1 ya no es el 1 que hemos conocido en el modelo plano de cortante, ¿no? Ya no es un vector con puros unos, ¿no?, puros valores unitarios, ya no. Ese vector denotado como 1 va a representar la dirección del sismo. ¿Cómo así? Como en la ecuación de movimiento, bueno, las aceleraciones de los pisos ocurren, ¿no?, en las dos direcciones horizontales, tienen un componente rotacional. Las aceleraciones del terreno ocurren solamente en la división de análisis, ¿no? Y por ello, en el segundo lado de la ecuación, el vector denotado como 1 contiene unos valores unitarios, ¿no?, en los lugares correspondientes a los grados de libertad orientados en la dirección de análisis, ¿no?, paralelos a la dirección de análisis, y valores nulos en los demás lugares, ¿no? Y de ese modo, bueno, ya el movimiento del suelo aparece en las ecuaciones correspondientes a la dirección del movimiento en la base. Particularmente en un análisis dinámico modal, el factor de participación estática, ¿no?, representará la dirección del sismo. Aquí, por ejemplo, en el edificio, ¿no?, de 2 pisos, veamos que, en este edificio de 2 pisos tenemos el eje X, ¿no?, el eje Y. Voy a hacer el análisis en dirección X, entonces
Entonces el sismo, si va a entrar aquí, ¿no?, en dirección X, entonces utilizaríamos, ¿no?, este vector, ¿no?, 1 sub x, formado por estos términos. 1, bueno, porque es paralelo precisamente al grado de libertad, paralelo a la dirección de análisis, colineal con la dirección de análisis, ¿no? Y también tiene otro valor 1 en U sub 0,2, ¿no?, aquí. Y en el otro grado de libertad, ¿no?, paralelo a la dirección de análisis. Y ceros, valores nulos en los otros lugares, ¿no? Si se trata de hacer un análisis en dirección Y, ¿no?, aquí, entonces utilizaremos el vector 1 sub y, que tiene como vero valores unitarios, ¿no?, en aquellos grados de libertad, ¿no?, paralelos a y. Eso es lo que estamos remarcando, ¿no?, en la figura. Y puesto que ese factor de participación como ven, tiene X sub i, ¿no?, tiene el valor modal correspondiente. Entonces, realmente uno podrá hacer, ¿no?, el cálculo del factor de participación estática en dirección X, ¿no?, gamma 1, gamma sub i X, digamos, ¿de acuerdo? Y tendrá pues un valor, ¿no?, o sea, digamos aquí, uno puede calcular gamma sub i X, ¿no? Para eso utilizará 1 sub X, ¿no?, ¿de acuerdo? Tendrá un cierto valor, ¿no?, gamma sub i sub X. El factor de participación estática del modo I, bueno, para un análisis en dirección X, ¿no?, ¿de acuerdo? Y también puede hacer lo mismo en dirección Y, ¿no?, el gamma sub 1y, y para eso utilizará 1 sub y, y con eso obtendrá gamma sub i sub y. Bueno, también se podrá calcular, bueno, hay programas que lo hacen, bueno, los programas de análisis estructural usuales ya hacen inclusive el gamma sub i teta, de manera automática, pero el gamma sub i teta no tiene por el momento, bueno, ninguna relevancia porque no tenemos la dirección del cielo en dirección pues, del giro, ¿no? Entonces, más bien nos podemos fijar en estos dos valores, gamma sub ix, gamma sub y. Seguramente alguno de ellos va a ser mayor que el otro. Y eso nos va a mostrar realmente que un determinado modo de vibración, el modo I, es más predominante en X que en Y. Bueno, y para el caso, bueno, en teta también podemos calcular, ¿no?, podemos tener, ¿no?, los valores de gamma sub i teta. Y este valor de gamma sub i teta pudiera ser más grande, ¿no?, que los otros dos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la forma modal, ¿no?, en sí es predominantemente rotacional. ¿De acuerdo? Cuando más bien es el valor de gamma sub ix mayor que los otros dos en el valor absoluto, pues quiere decir que la forma modal, ¿no?, que pues,
con el cual se calculó gamma sub x, ¿no? Es predominantemente en esa dirección, la dirección x. Entonces, para eso también pues, es bien interesante ver los valores del factor de participación externa. Bien, veamos el ejemplo, un análisis sísmico pseudo tridimensional, con el pórtico que hemos analizado hace un momento. Ahora vamos a añadirle el peso. Vamos a considerar un peso por metro cuadrado, ¿no? De 800 kilos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? 0.8 toneladas metro cuadrado. Con eso, bueno, simplemente hay que multiplicar, ¿no? Ese peso por metro cuadrado por el área, ¿no? Construida. Así que el área, bueno, serán por estos 3 cuadrados, ¿no? De cada paño. Aproximadamente. Con lo cual tenemos el peso igual a 86.4 toneladas. La masa será, bueno, ese peso entre G, se ha utilizado aquí 981 centímetros por segundo al cuadrado, y nos da este 0.0881 toneladas segundo al cuadrado entre centímetros. Conocemos la rigidez, ¿no? La rigidez total del sistema. No es rigidez lateral, ¿no? Rigidez total del sistema. En toneladas por centímetro, en donde toque, ¿no? Porque realmente no es tonelada por centímetro. Este último valor, por ejemplo, es tonelada guión, ¿no? Tonelada centímetro, ¿no? Entre centímetros. Bueno, teniendo la masa translacional, podemos tener la masa rotacional. Para eso necesitamos el cuadrado del radio de giro, ¿no? Polar. Así que ese cuadrado del radio de giro polar es 22 metros cuadrados, o sea, 220.000 centímetros cuadrados. Multiplicado por la masa translacional, nos sale 19.382. En las unidades que corresponden. Todo tiene que estar en unidades coherentes. Entonces, nótese aquí la matriz de masas, ¿no? La matriz de masas ahora es las dos matrices, perdón, las dos masas translacionales, 0.0881, y luego la masa rotacional, 19.382. Esto está en toneladas, centímetros y segundos, ¿no? Según lo que corresponde. Entonces hay que resolver el problema de valores característicos. Primero la determinante, ¿no? K menos omega al cuadrado por m igual a 0. Bueno, aquí tenemos K menos omega al cuadrado por m, la determinante. Ya, bueno, hay que resolver esta determinante, bueno, hay que resolver la ecuación que resulte de esta determinante igual a 0. Y tenemos una ecuación de omega cuadrado, con 3 valores de omega cuadrado. Positivos todos, no lo olvidemos. Si no sale positivo, algo anda mal, ¿no? En la formulación de su matriz de masas o de su matriz de rigideces. Primero se ordenan las frecuencias, ya saben, el menor es el primero de ellos, y el menor resulta ser igual a 17.26 radianes por segundo. La frecuencia del segundo modo de vibración es 17.17 radianes por segundo. Fíjese lo cerquita que están, ¿no? En valor absoluto. Y el modo de vibración del tercer modo es igual a 25.53 radianes por segundo. Ahí sí, bueno, ya hay una diferencia significativa, ¿no? Bueno, a partir de las frecuencias circulares tenemos los periodos, ¿no? 2pi entre omega es el periodo. El periodo fundamental es igual a 0.364 segundos. El periodo del segundo modo es casi por ahí, ¿no? 0.355 segundos. El periodo modo 3, 0.246 segundos. Fíjense que aquí en este caso, en modelos tridimensionales, o pseudo tridimensionales, ya los periodos hay que colocarlos con unos 3, 4 decimales, ¿no? Si se colocaban 2 decimales, el periodo del primer modo hubiera salido igual al segundo, ¿no? Cosa que estrictamente hablando no es, ¿no? Bueno, teniendo las frecuencias circulares, conseguimos las formas de vibrar, ¿no?
con la forma de vibrar, es decir, desarrollando esta ecuación matricial, tenemos los otros términos de la forma de vibrar X sub B. Bueno, aquí tenemos X sub 1, X2 y X sub 3. Están normalizados, como ven ahí. Están normalizados. Bien, entonces decía que estas formas de vibración que ven aquí ya están normalizadas. ¿Qué se ha hecho? Ya se ha hecho esta operación, ¿no? Igual a la unidad el valor del primer grado de libertad, ¿no? Que es U sub 1, el desplazamiento en X. ¿De acuerdo? Y asignando ese valor unitario, pues se hizo en forma proporcional todos los demás, ¿no? Bueno, ¿qué nos muestran estos modos de vibración? Pues fíjese, algo bien interesante, ¿no? El primer modo de vibración tiene un desplazamiento, bueno, una proporción de desplazamiento mejor, igual a la unidad en X, igual a la unidad en Y, pero con signo negativo, ¿no? Entonces, y tiene un giro, ¿no? Tiene una componente de giro. Entonces, esto es interesante porque pues, nos muestra cómo es digamos esto. Para el modo de vibración 1, lo que tenemos es en X, ¿no? Valor unitario, desplazamiento hacia la derecha. Luego en Y un desplazamiento negativo, igual a la unidad también. Así. Pero esos dos desplazamientos tienen un, una resultante, ¿no? Tienen una resultante. Y una resultante porque será esta, ¿no? Así. A 45 grados, bueno, menos 45 grados. Pero también tiene, deseamos, una componente de giro. Y esos serían realmente los movimientos que se esperarían para el primer modo de vibración. Es decir, tendríamos acá un movimiento a menos 45 grados, ¿no? de toda esa planta, ¿no? Con un poco de giro, ¿no? Un poco de torsión en planta. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos para el modo 1. ¿No? Para el modo 2, más bien lo que tendríamos es, como ven, en X igual a 1 positivo y en Y igual a 1 positivo. O sea, así. La resultante es, ya lo están viendo, ¿no? Un desplazamiento así, ¿no? A 45 grados positivo y traslación nomás, sin giro. Es decir, que esta es
estructura, digamos, en su segundo modo de vibración, se trasladaría así, sin giro. Desplazamiento puramente translacional, ¿no?, a 45 grados, ¿no?, en planta, ¿no? Luego, con el tercer modo, tenemos a su vez, como ven, el valor unitario en X positivo, un valor unitario en Y, pero negativo, con lo cual tendremos un desplazamiento, ya ven, a menos 45 también como el modo 1. Así. Pero el giro, como ven ahí, ya es significativamente mayor en el modo 3 que en el modo 1. Si ustedes ven con detenimiento, hay como unos 70 veces más, ¿no?, en la componente de rotación respecto de la misma componente en el modo 1. ¿Eso qué quiere decir realmente? Pues quiere decir que realmente el modo 3 es predominantemente torsional, ¿no?, torsional en planta. Pues hay también una parte de traslación, ¿no?, a menos 45 grados, pero es sobre todo traslación, perdón, rotación en planta. Bien, bueno, los factores de participación estática se calculan con el sismo en X. 1 sub X sería igual a 1, 0, 0. Con el sismo en Y sería el vector utilizar 0, 1, 0. Y con eso se calcula para el sismo en X el factor de participación para el modo 1, para el modo 2 y para el modo 3. Como ven aquí, punto 4796 para el modo 1, para el modo 0.5, así clavaditos. Y es más mayor, ¿no?, para el modo 1. Y para el modo 3, 0.0217, más pequeño. Para el sismo en Y, se utiliza 1Y, 1 sub Y. Tenemos, como ven, unos valores bastante parecidos, ¿no?, menos 0.4796 para el modo 1, menos, bueno, 0.5, perdón, para el modo 2 y menos 0.0217 para el modo 3. Ok, bueno, para la clase siguiente vamos a ver el caso sísmico. Bien, voy a pasar listas, ¿eh? A ver, Julio Altamirano, Presente, ingeniero. Ronaldo Calderón, Eduardo Centeno, Centeno presente. Stalin Champa, Champa presente. Martín Chucos, Presente, ingeniero, buenos días. Gabriela Cosío, Johnny Cristóbal, Carlos Donaires, Presente, profesor. Pedro García, Presente, ingeniero, buenos días. Ayrton González, Presente, ingeniero. Buenos días. Anthony Gregorio, Hugo Guamán, Presente, ingeniero. Freddy Inche, Luis Lengua, José León, Presente, ingeniero. Gabriela Luarte, Presente, ingeniero. Jorge Machaca, Presente, ingeniero. Mario Márquez,
Presente, ingeniero. Piero Mendoza, Presente, ingeniero. Ingeniero, el compañero Gregorio está diciendo presente en el chat. sí. Giancarlo Mesa, John Montañez, Sebastián Montes, Renzo Montesa, Vilma Moreno, Moisés Obando, Rafael Ortega, Presente, ingeniero. Buenos días. Luis Príncipe, Presente, ingeniero. Buenos días. Cris Rafael, Alex Rincón, Presente, ingeniero. Ricardo Rojas, Edwin Sánchez, Presente, ingeniero. Buenos días. Carlos Zulca, Diego Sullón, Presente, ingeniero. Edson Ticacala, Yul Timoteo, Jorge Trocones, Presente, ingeniero. Samir Vázquez, Rodrigo Vega, Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte, Presente, ingeniero. Buenos días. Jonathan Villalba, Presente, ingeniero. Buenos días. Cristian Zacarías, Presente, ingeniero. ok. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. En la clase del jueves continuamos con esta parte aplicativa.